Como te comentaba en el video preprocesamiento de datos en R variables dummy, existen muchos métodos de Machine Learning para los cuales es necesario convertir las variables categóricas en unos y en ceros. La manera más sencilla de hacerlo es crear variables dummy, también llamadas ficticias, mediante un proceso conocido como one-hot encoding, el cual crea variables binarias, representando en cada fila la existencia de las características con un 1 o su ausencia con un 0. En este video te mostraré cómo llevar a cabo este tipo de conversión de variables ahora en Python. Abrimos la carpeta en la que queremos crear el archivo. Damos clic en Nuevo y seleccionamos Python 3. En la primera línea colocaré el título del script. Para que el título tenga un tamaño mayor a los demás textos, debemos colocarle un símbolo hashtag y un espacio antes del texto del mismo. Le indicamos que esta línea no contiene código de Python, sino que se trata de un texto. Esto lo hacemos dando clic en código y seleccionando la opción Markdown. Corremos esta línea y automáticamente se agrega otra línea. Ahora le voy a pedir que importe las librerías que estaré utilizando para el análisis de los datos. El paquete Pandas nos ayuda en el análisis de datos. A este paquete le estoy asignando un alias para no tener que teclear el nombre completo cada vez que lo necesite. Y lo llamaré como PD. Vamos a comenzar leyendo el archivo a analizar. Utilizaré el archivo hidroponía original.csv. Este archivo contiene diferentes tipos de cultivos que se hacen crecer mediante una técnica llamada hidroponía o agricultura hidropónica. Debido a que se trata de un archivo de tipo CSV, utilizaré la función readCSV de Pandas. Y esto se lo indico con pd.readCSV. Abrimos paréntesis y colocamos comillas sencillas para comenzar a decirle el lugar en el que se encuentra el archivo que contiene los datos. La ruta se la indicamos con diagonales normales, no con diagonales invertidas. Por lo que si copias la ruta desde el explorador de Windows, deberás cambiarlas para que Python las reconozca. Después de la ruta del archivo incluiremos el parámetro engine igual a Python para indicarle que estamos usando Python. Además le colocaré un parámetro que se llama indexCall igual a 0 y con este parámetro le indicamos que las filas tienen un nombre. Vamos a ver si se cargó correctamente toda la información. Para hacerlo aplicamos la función info al objeto hidroponía. Y vemos que se trata de un objeto con 15 filas y 5 columnas. Las cuales son categóricas y se muestran aquí como objetos. Debido a que Pandas detecta como objetos a las variables categóricas. Veamos la información contenida en el objeto hidroponía para ver cómo es la base de datos. Los nombres de las filas son los cultivos. Las columnas pH y S son los valores a los que se debe ajustar la solución nutritiva para que cada planta tenga un mejor aprovechamiento de los nutrientes. También tenemos el tipo de hortaliza, es decir, la parte de la planta que se consume: flor, fruto, hoja, raíz o tallo. El sistema hidropónico utilizado en cada uno de ellos, NFT, que significa Nutrient Field Technique, goteo y aeroponía. Y la duración en días del ciclo del cultivo. Para este ejemplo trabajaremos solamente con las columnas hortaliza y sistema, que son las que contienen valores categóricos. Las otras 3 columnas contienen rangos con valores que se traslapan en algunos de los cultivos.
Comenzamos generando las variables dummy de la columna hortaliza con la función pd_getDummies. Esta la vamos a aplicar al objeto hidroponía en su columna hortaliza. La columna se la indicamos colocando corchetes después del objeto hidroponía y dentro de los corchetes el nombre de la misma entre comillas. Dentro de la función pd_getDummies utilizaremos el parámetro prefix igual a hortaliza para que lo incluya en el nombre de las columnas nuevas y de esta manera podamos saber a cuál variable pertenecen. Hacemos lo mismo para la columna sistemas. Debido a que las variables de tipo dummy se crearon como objetos independientes del archivo original, vamos a agregar estas columnas al objeto hidroponía. Para hacerlo utilizamos la función pdconcat. Abrimos paréntesis y creamos una lista indicándole el objeto al que le agregaremos la información y el objeto en donde se encuentra esta. Es decir, le vamos a agregar hortaliza dummy al objeto hidroponía. Para crear la lista utilizamos corchetes. El parámetro axis igual a 1 le indica al sistema que la información que estamos uniendo se trata de columnas y no de filas. Una vez que se agregaron la información de hortaliza dummy, le vamos a agregar ahora la información de sistema dummy. Volvemos a desplegar la información contenida en el objeto hidroponía para ver cómo hizo la conversión de variables. Vemos que se formaron 5 columnas nuevas correspondientes a los tipos de hortalizas y 3 columnas nuevas correspondientes a los tipos de sistemas utilizados en los cultivos hidropónicos. Aquí está. Sistema aeroponía, sistema goteo y sistema NFT. Estas columnas tienen un 1 solamente en las filas en las que la categoría está presente. Por ejemplo, en la columna hidroponía flor hay un 1 solamente en la primera fila, que es la fila cuya categoría es flor en la columna hortaliza. Mientras que en la columna sistema NFT, las filas que tienen un 1 son las que tienen la categoría NFT en la columna sistema. Si quisiera quedarme solamente con las variables dummy, necesitamos quitar las columnas que tenía originalmente el objeto hidroponía. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras utilizando la función drop del paquete pandas. En esta ocasión te mostraré 3 formas distintas. Una es pasándole una lista con los nombres de las columnas que queremos quitar. Aplicamos la función drop al objeto hidroponía y abrimos paréntesis. Después del paréntesis colocamos la lista de las columnas entre corchetes. Cada uno de los nombres debe ir entre comillas. Estas pueden ser sencillas o dobles. Colocamos una coma y agregamos el parámetro axis igual a 1 y cerramos el paréntesis. Si te fijas, entre el nombre de la columna duración ciclo y la comilla dejé un espacio. Esto es porque en el archivo CSV tiene un espacio adicional y si no se lo agrego aquí, el sistema no reconoce el nombre de la columna y arroja un error. El resultado lo guardaremos en el objeto hidroponía dummies. Desplegamos la información contenida en el objeto hidroponía dummies. Y vemos que ya quedaron solamente las columnas con las variables de tipo dummy. Otra forma de quitar las columnas es colocando todos los números de estas en lugar de los nombres.
Así no habría forma de equivocarnos al momento de colocar los nombres de las columnas. Aplicamos la función drop al objeto hidroponía y abrimos paréntesis. Después del paréntesis utilizamos la función columns aplicada al objeto hidroponía. Y dentro de un arreglo o array, el cual se construye mediante un par de corchetes, colocamos los números de las columnas separándolas con comas. Colocamos una coma y agregamos el parámetro axis igual a 1 y cerramos paréntesis. El resultado lo guardaremos en el objeto Hydroponia Dummies Columns para distinguirlo del método anterior. Desplegamos la información contenida en el objeto Hydroponia Dummies Columns y vemos que quedaron solamente las columnas con las variables de tipo dummy. La tercera forma de quitar las columnas que te quiero mostrar consiste en utilizar la función iloc del paquete pandas, la cual permite seleccionar los elementos en base a su posición. Una vez más aplicamos la función drop al objeto hidroponía y abrimos paréntesis. Después del paréntesis utilizamos la función iloc aplicada al objeto hidroponía y dentro de una lista creada mediante corchetes le señalo el rango de las posiciones en las que se encuentran las columnas que quiero quitar. El rango lo indico con el primer número de la columna y el último número más 1, colocando 2 puntos entre ellos. Para indicarle que quiero que conserve todas las filas, coloco 2 puntos antes de la coma, es decir, en el lugar de las filas. Es importante notar que aunque las filas que quiero quitar son de la 0, porque en Python se comienza en 0 el conteo de las posiciones, hasta la 4, que sería la columna duración ciclo, el rango que le indico no es de 0 a 4, sino de 0 a 5. Al igual que en las veces anteriores, colocamos una coma y agregamos el parámetro axis igual a 1 y cerramos el paréntesis. El resultado lo guardaremos en el objeto Hydroponia Dummies iloc para distinguirlo de los dos métodos anteriores. Desplegamos la información contenida en el objeto Hydroponia Dummies iloc. Y vemos que quedaron solamente las columnas de las variables de tipo dummy. Si queremos guardar esta información en un archivo en nuestra computadora para analizarlo después, utilizamos la función toCSV aplicada al objeto Hydroponia Dummies, que es el primero que creamos quitando las columnas originales. Le indicamos la ruta en la que queremos grabar el archivo y el nombre del mismo, incluyendo la extensión CSV. Si encuentras útil esta información, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más videos con contenido similar.